Sí. Listo, Ernesto. Gracias, profesor. Otra vez admití todos. Ujú. Es que apenas están llegando. Son 6:02. Eso lo puedo reducir, ¿no? Ujú. Oh, bien. Bueno, aquí tenemos el esquema o diagrama de el tipo de alimentación que vamos a ver el día de hoy. Se llama alimentación en contracorriente. Es decir, nosotros vamos a alimentar nuestra solución diluida al efecto número 3. Como pueden observar ustedes, aquí está entrando la solución diluida y sale a través de este conducto. Tenemos que emplear una bomba porque ya sabemos que vamos de menor a mayor presión, ¿sí? Del tercero pasa al segundo y del segundo pasa al primero. Y la solución concentrada la vamos a obtener en el primer efecto. O sea, por eso le estamos marcando MP. Entonces, este es el número 1, este es el número 2 y este es el número 3. Aquí tenemos el evaporado 1, evaporado 2, evaporado 3. Ya sabemos que el evaporado 1 va a calentar la calandria del efecto 2, el evaporado 2 va a calentar la calandria del efecto 3 y el evaporado 3 es el que va a ir al condensador. El efecto número 1, recordarán ustedes, es el que recibe el vapor de caldera. Entonces, por eso es el efecto número 1. Y el último efecto está conectado al condensador ¿cómo se llama? De mezcla o barométrico. Aquí vemos la salida del condensado, el vapor de calentamiento, la salida del evaporado condensado, 1, la salida del evaporado condensado, 2. Y aquí tenemos esta tablita que nos va a ser de mucha utilidad. Ustedes ya saben, la N mayúscula nos representa el número de efecto. XPI es la concentración a la salida de cada uno de los efectos. El AP es el aumento en el punto de ebullición. Después tenemos los gradientes de cada uno de los efectos, las temperaturas de ebullición de los 3 efectos, las temperaturas aparentes de ebullición del agua, los calores latentes. ¿Sí? Recuerden ustedes que con el evaporado 1 vamos a calentar la calandria 2 y con el evaporado 2 vamos a calentar la calandria 3. ¿Sí? Ese valor de 505, que es el valor del calor latente, ¿sí? Siempre se me pierde la flechita. Lo ponemos no en un lugar de los efectos, porque ese está fuera de los efectos. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí está entrando nuestro vapor de calentamiento, entonces por eso su valor de calor latente no se lo ponemos al 1, al 2 o al 3, sino lo ponemos fuera. Después, aquí también la solución diluida, ¿verdad? La ponemos fuera de los efectos porque no pertenece a ninguno de los efectos. Entonces, ya sabemos que estas son las entalpías de los evaporados, las entalpías de la solución producto. Entonces, esta es la entalpía de la solución producto del efecto 1, la entalpía de la solución producto del efecto 2, la entalpía de la solución producto del efecto 3. Recuerden ustedes que a veces esas entalpías de salida, ¿verdad? Son entalpías de alimentación. Y por último tenemos los corchetes, ¿sí?
ya vamos a repasar cómo se obtienen estos valores. Recuerden ustedes, el hecho de que tengamos esta tablita es para no tener dispersa la información y junto a ustedes su diagrama para poder hacer resolver los corchetes. ¿Sí? Entonces, vamos a... ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? ¿Hay preguntas? No, profe. Muy No. bien. Es parte de la herencia de alguien. Lo construyó para su esposa antes de que muriera. Entonces, es recomendable que separemos nuestros datos de la información, ¿sí? Para no tener dificultades a la hora de hacer los cálculos. El soluto, cloruro de calcio. La concentración de alimentación la representamos de esta manera. La concentración de la solución producto de esta forma. ¿Sí? Después nos indicaron que la temperatura de alimentación era 50 grados menor que la temperatura de la solución producto. O sea que aquí nos faltó poner el subíndice 1. ¿Sí? Después el vacío del tercer efecto es un 25% menor al vacío del condensador. Entonces lo expresamos de esta manera. La temperatura del agua de enfriamiento, 19 grados Celsius, y la temperatura de condensación del evaporado, 53 grados Celsius. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes dónde se localiza esa temperatura? Vamos a ver. Aquí se localiza esa temperatura de 53 grados Celsius. Aquí, en esta columna hidrostática, ¿sí? O sea que la mezcla de evaporado condensado 3 y de W es agua, está a la temperatura de 53 grados Celsius y por lo tanto ese va a ser el valor de la entalpía W, HW, ¿sí? Piensa en lo que acaba de pasar. Has descubierto que el monstruo al que mataste era en realidad el hombre a quien amabas. Muy bien, pasamos a la siguiente. Entonces ya tenemos ahí, tenemos los datos, tenemos los valores de los coeficientes. A veces para que vean si tienen bien sus conocimientos los jóvenes, ¿sí? Aquí yo les puse el orden en que deben ir los coeficientes de velocidad de transferencia de calor. O sea, este es un valor menor porque supone que su viscosidad ya aumentó. Entonces, a mayor viscosidad, menor velocidad de transferencia de calor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este valor de coeficiente, quiere decir que aquí hay, en este efecto, cuando ya está saliendo la solución concentrada, tenemos el mayor dato de viscosidad. Vean ustedes cómo el efecto 3, ¿verdad? Tiene un coeficiente de velocidad de transferencia de calor más grande que el 2 y el 2 más grande que el 1. Eso quiere decir que nuestra solución va en contracorriente. Después nos están dando la presión del vapor manométrica y nos están diciendo que tiene una TB', ¿sí? Eso significa que este vapor está sobrecalentado, es decir, su calor va a estar un poquito más arriba que el calor que vamos a calcular con este valor, ¿sí? La solución diluida, 80.000 kilogramos por hora. El CP para calcular el calor específico. Aquí la presión atmosférica es de 1 kilogramo sobre 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado. Y esta la suponemos cuando no se conoce o menciona en el enunciado. ¿Sí? Si no se menciona en el enunciado, nosotros vamos a suponer que estamos a nivel del mar. Por cierto, en unos problemas, uno o dos compañeros, como dice yo, que estábamos en Mazatlán y eso, pues se pusieron a investigar cuál era la presión de Mazatlán y esa fue la que me pusieron. Claro, no salieron mal, ¿verdad? Muy bien. Aquí, si hay preguntas, luego díganmelas, háganmelas para que yo pueda interrumpir y continuar. ¿No tienen preguntas?
No, profe. No, profe. No. Entonces ya viene la solución del ejercicio. Dice, como se tiene el valor de MA, se puede calcular el evaporado total. Esta expresión que tienen aquí, yo se las facilité cuando estábamos en clases presenciales, cuando estábamos tratando de poner el evaporado en función de los valores de las entalpías. Y creo que hasta se los encerré en un círculo, un cuadrado, algo así. Entonces, además, por lógica, el evaporado total nos tiene que dar menor que la cantidad de solución que estamos alimentando. Entonces, por eso ponemos este valor, va a resultar menor que este que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Hacemos las operaciones y ya vemos que el evaporado total son de 60,000 kilogramos por hora. Luego determinamos las concentraciones de salida de cada efecto, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra expresión. La N minúscula nos representa el efecto por donde ya pasó la solución. La N mayúscula nos representa el número de efectos, ¿sí? Entonces, como pueden ver ustedes, estamos en el primer efecto. Entonces, ¿por cuántos efectos ya pasó la solución? Nos vamos a regresar al diagrama para que ustedes me digan, ¿sí? Entonces, aquí estamos en el tercer efecto. ¿Por cuántos efectos ya pasó aquí nuestra solución? ¿3? Por 3. ¿Sí? Después regresamos al segundo efecto. Se me pierde la flechita. Ya. Entonces, aquí en esta posición, ¿verdad? ¿Por cuántos efectos ya pasó nuestra solución? 2. 2. 2. Sí, y en el tercer efecto, ¿por cuántos efectos ya pasó nuestra solución? Por 1. 1. Entonces, vamos a regresar donde estábamos calculando las concentraciones. Y efectivamente comprobamos que en el primer efecto ya pasó por 3, en el 2 ya pasó por 2 y en el 3 ya pasó por un efecto. ¿Sí? Hacemos nuestras operaciones y ya tenemos las salidas del primero, del segundo y del tercer efecto. Nos están diciendo que la concentración de salida o la concentración producto es del 40%, y aquí lo estamos comprobando nosotros, ¿verdad? La concentración de salida del primer efecto es del 40%, ¿sí? Luego, determinamos los aumentos en el punto de ebullición. Y dice, usamos el nomograma, pero más fácil. Y aquí dice, trazamos una línea virtual. ¿Virtual qué quiere decir, jóvenes? Que no existe, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomamos como punto de referencia el punto del soluto, ¿sí? Y luego buscamos la concentración. Ajá. Y con nuestra regla, sin que tracemos la línea, tocamos esos dos puntos y la prolongamos hasta donde están los aumentos en el punto de ebullición. No sé si tengan ahí a mano su nomograma, ¿verdad? Para encontrar los aumentos en el punto de ebullición. ¿Sí lo tendrán a la mano? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vean ustedes, toquen con una reglita los dos puntos, ¿verdad? Como si los fueran a unir, pero no tracen la línea, sino nada más les sirva de referencia, y después trazan una rayita sobre la línea de aumento en el punto de ebullición del nomograma que está del lado izquierdo. ¿Y cuánto les da? Sí, el primero como de 15 ¿Mande? grados. El primero Listo. como de 15 grados. No, pero nada más hagan una sola vez, no lo vamos a hacer como lo hacíamos antes, nada más a un solo intento, ¿sí? Entonces, a mí me salió como 15 y fracción. Bueno, yo exageré ahí, ¿no?
y le puse 16. Después, para el segundo intento, ¿sí? Otra vez la misma situación, pero ahora escogí yo el porcentaje que está en la parte de arriba, ¿sí? Ya ven ustedes que tienen un porcentaje y una línea de los APs, y luego tienen otros porcentajes y tienen otra línea que es de los APs, ¿sí? Escojan ustedes otra vez esa línea, pero esa concentración ahora tómenla en la línea de arriba, en los porcentajes, empiezo en la línea de arriba y prolónganla hacia donde está el aumento en el punto de ebullición, en donde están 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y me dicen ustedes cuánto les dio. ¿Sí ya lo hicieron, jóvenes? Sí, daba creo que 5, profe. ¿Podría repetirlo otra vez, profesor? ¿Cómo hacerlo? Sí, otra vez el puntito, ahí como dice de los parámetros, el punto del cloruro de sodio, ¿sí? Y nos vamos a la concentración, pero ahora en lugar de escoger los porcentajes de concentración de la línea que está abajo, escogemos los que está arriba, ¿sí? O sea, vamos a apuntar nuestra regla hacia la parte de arriba, ¿sí? Y donde se junte con los aumentos en el punto de ebullición que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, no como el otro que van de 5 en 5, 5, 10, no, esa no. Ahora las que van 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Pero hacemos lo mismo, el punto del cloruro de calcio y la concentración, ¿sí? Como si fuéramos a trazar una línea que une estos dos puntos y la prolongamos donde están los APs de 1, 2, 3, 4 y 5. Profesor, una duda. ¿Ahora por qué se utiliza, digamos, la línea de APs de arriba? Porque es más exacta, ¿sí? Te va a costar menos trabajo. Si tú lo tratas de hacer con la línea donde van de 5, 10, 15, 20 y eso, ¿sí? Eh, vas a tener más error, ¿sí? Entonces, es recomendable cuando van a hacer aumentos del punto de visión pequeños, ¿verdad? Utilizar esa de los porcentajes que están en la parte superior. Si gustas, inténtalo con los donde van 5, 10, 15, ¿sí? A ver cuánto te da. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Y hacemos lo mismo con el siguiente, ¿verdad? Punto de referencia del cloruro de calcio, la concentración, y nos va, no sé si me dio un poquito más de 2 o un poquito menos de 2, pero pues trabajamos con valores cerrados, ¿sí? No con mitades de temperatura, sino con valores completos. ¿Sí? ¿Ya les dio el 2? Sí. Muy bien. Entonces, Sí. ya no tienen duda ahí. No, Fíjense que profe. nomás lo intentamos una sola vez y ya, con eso es suficiente. ¿Sí? Ya está a punto de terminarse esto, pero ahora sí ya sé cómo hacerlo. Muy bien. Entonces, ya... El de 16, ¿cómo sale, profesor? Ese no me sale. ¿Cuál? ¿El último? El de 16, el de AP1. ¿El de 16? Sí. Ahí tienes que usar otra vez el punto del cloruro de sodio y la concentración del 40%, pero eso la escogemos en los porcentajes que están en la parte de abajo, para que nos topemos con los aumentos en el punto de visión que van 5, 10, 15, ¿sí? Esos valores. A ver, inténtalo. Profe, y también bueno, siempre el primer punto va a ser con los de abajo. Es que depende del tamaño. Si quieres, trata de buscar el aumento en el punto de ebullición utilizando el de arriba, ¿sí? Y a lo mejor colocas tu punto de referencia en el cloruro de calcio
y luego la concentración en los porcentajes que van arriba y vas a ver que te sales de la curva. No puedes hacer la lectura ahí de ese aumento en el punto de ebullición porque te sales de la curva. Ah, ok. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Ya le salió al compañero? Ya, profesor, gracias. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos los aumentos en el punto de ebullición. Vamos a determinar los gradientes de temperatura. Ustedes ya tienen esa fórmula. ¿Se acuerdan que una vez les mandé como 20 hojas? No es cierto, les mandé como 5, donde estaban el desarrollo de cómo fuimos encontrando todas esas ecuaciones. ¿Sí? Espero que ya los hayan estudiado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la expresión para calcular los gradientes de cada uno de los efectos. ¿Sí? Y para calcular los gradientes de cada uno de los efectos tenemos que calcular el coeficiente global medio de transferencia de calor y el gradiente total de temperatura. Entonces, para calcular el gradiente total de temperatura, tenemos esta expresión que está aquí, donde nos dicen que tenemos la temperatura del vapor de calentamiento, la temperatura de ebullición del agua, el tercer efecto o del evaporado, ¿sí? Menos la suma de los aumentos del punto de ebullición, ¿sí? Entonces ya sabemos que tenemos que calcular TV. Entonces, como ya sabemos cómo calcular TV, ¿verdad? La presión de vapor absoluta, tenemos el valor de la presión de vapor manométrica, la presión barométrica, lo sumamos, tenemos nuestro resultado y vamos a nuestras tablas de vapor. Parece cosa chistosa, ¿verdad? Pero a veces aquí hacían la suma a sus compañeros y le ponían 4.033, ¿sí? O sea que no le sumaban el 1, sino nada más ponían 4.033. ¿Sí? Les decía yo, ¿saben qué? Usen su calculadora, jóvenes. Y sí, no sé, algo les pasaba en ese momento. Entonces leemos la temperatura, 152 grados Celsius. ¿Sí? Para calcular el coeficiente global de calor, y ya también aquí tenemos esta expresión. Vean ustedes que el orden de los coeficientes de transferencia de calor van de acuerdo a como los tenemos nosotros. Ese es el número 1, el número 2 y el número 3. ¿Sí? Y ya tenemos nuestro coeficiente global medio. ¿Sí? Aquí calculamos ya la delta T total. ¿Sí? Y, pero nos había faltado calcular la TA3. Pues para calcular la TA3 tenemos que la temperatura en el condensador de mezcla es 52 grados Celsius. Como dicen que el vacío del último efecto es 25% menor que el del condensador, pues entonces tenemos que calcular el vacío del condensador. ¿Cómo lo calculamos? Pues ya tenemos el valor de la presión del condensador, entonces ese vacío lo calculamos, ustedes ya saben, la presión atmosférica barométrica menos la presión del condensador. Entonces nos da nuestro vacío, lo afectamos por el 1 menos el 0.25%, nos da el vacío del tercer efecto, ¿sí? Y ya sabemos que para calcular la presión del tercer efecto, a la presión atmosférica le rezamos el vacío del tercer efecto. Vamos a nuestras tablas de vapor y ya tenemos el valor de TA, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya con el valor de TA, ¿verdad? Podemos calcular el gradiente total de temperatura. Esta es la temperatura de vapor de calentamiento. Este es el valor de TA3 y este es el valor de la suma aumentos en el punto de ebullición, dándonos un total de 55. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya podemos calcular los gradientes, ¿verdad? Aquí tenemos el coeficiente global de transferencia de calor medio entre el coeficiente de transferencia de calor 1 por la delta T total. Nos da un total de 18.75. Entonces lo redondeamos, ¿sí? Allá luego con los otros colegas les gusta trabajar con fracciones, pero a la hora de hacer las restas sucesivas es un liazo, ¿sí? Vamos a ver, ¿por qué no quiere salir nuestro puntero? Ah, ya está, estaba escondido. Entonces lo redondeamos a 19.
Para el siguiente, otra vez el coeficiente global medio de temperaturas entre el coeficiente global 2, lo multiplicamos por el gradiente total y tenemos que es 18.45. Como es menos de 0.5, lo dejé en 18. Bueno, aquí no hizo nuestro compañero esa operación. Y aquí en el último hacemos lo mismo. Y aquí vean ustedes, nos da 17.81. Entonces lo redondeamos a 18. Sumamos los tres gradientes. ¿Y cuánto creen que nos tiene que dar? Pues 55, que es el que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? No, No, profesor. Muy bien. Ya como ya tenemos los gradientes, ¿sí? Calculamos las temperaturas. Vean ustedes, casi es una repetición del anterior, pero aquí lo interesante eran los aumentos en el punto de ebullición y también lo interesante va a ser la forma de alimentación. La anterior era mixta, ¿sí? Y este es en contracorriente, ¿sí? Entonces, como ya tenemos TV y ya tenemos delta T1, hacemos la operación y nos da el valor de TX1, ¿sí? Después vamos a calcular TX2, ¿sí? Vean ustedes, estamos poniendo ahora el valor de TA1, ya que con TA1 es la temperatura del evaporado 1 y es con el que vamos a seguir trabajando nuestra solución. Entonces, bueno, antes para calcular TA1, ya que tenemos el valor de TX, ¿verdad? A ese valor de TX le restamos, ¿sí? El punto de ebullición y nos va a dar el valor de TA1, ¿sí? Que está aquí. Entonces, para calcular la TX2, tenemos que tomar en consideración el valor de TA1, que es la temperatura del vapor con que estamos calentando la calandria 2, restamos el gradiente, ¿sí? Y nos va a dar la TX2. Para encontrar la TA2, pues a la TX2 le restamos el aumento del punto de ebullición y ya tenemos la TA2. Para la TX3 utilizamos la TA2. ¿Por qué? Porque es la temperatura del vapor de calentamiento con que vamos a calentar nuestra solución de la calandria 3. Regresamos el gradiente, ¿sí? Y ya nos da el valor de la temperatura TX3. Para encontrar TA a la TX3 le restamos el aumento del punto de visión y ya tenemos la temperatura TA3, ¿sí? Dice, observa cómo el valor de TA3 que obtienes con las restas es el mismo que determinaste con